Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, jóvenes? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se escucha? ¿Sí? Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Los leo, los leo, los leo. Excelente, excelente. Entonces, siendo las 5:31, ¿sí? Comenzamos con el tema de hoy, en educación cívica, que es el matrimonio. Y la pregunta de millón, jóvenes, ¿qué entiendes tú por matrimonio? A ver, los leo, los leo, los leo, los leo. Los leo, los leo. ¿Qué entiendes tú por matrimonio? ¿Has escuchado esa palabrita, no? Matrimonio. ¿Sí? ¿Qué entiendes tú por matrimonio? A ver, los leo, los leo. A ver, jóvenes, con tranquilidad, con tranquilidad. ¿Sí? Algunos que ya están propensos para... ¿Sí? Entonces, ¿qué es? ¿Mm? ¿O qué entiendes tú por esa palabrita? ¿Sí? Que algunos existen de dos tipos, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, lo leo, lo leo. A ver, unión de dos personas. Unión de dos personas para compartir bienes. ¿Qué más? Un derecho, ¿sí? Es la unión de dos personas que también es un derecho y demás. Excelente. Entonces, cuando hablamos de matrimonio, ¿sí? Es la unión de dos personas mediante determinados ritos, ¿verdad? O formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia. Dense cuenta algo, jóvenes. Primero viene enamoramiento, luego viene noviazgo y luego viene matrimonio. Y cuando dos personas libres e independientes desean compartir su vida juntas, se unen de por vida, ¿verdad? Y existen dos tipos, ¿verdad? El civil y el religioso, que en su momento lo vamos a ver. Entonces, en el catolicismo o en el rito religioso católico y otras confesiones cristianas, el sacramento que une indisolublemente a un varón y una mujer se llama matrimonio. Vuelvo a repetir, en el rito religioso y otros ritos cristianos, ¿sí? El sacramento que une o simboliza o enlaza, que es indisoluble, la unión de un varón y de una mujer. Eso se llama matrimonio. A ver, ¿y cuál es la característica principal del matrimonio? A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? ¿O cuál es el significado del matrimonio? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué significado tiene la palabra matrimonio? ¿Sí? A ver, ¿alguien me dice? El amor. Muy bien, muy bien. Excelente. La unión de fuerzas. Claro. Pero para que exista este sello característico, esta forma indisoluble que une un varón y una mujer, tiene que existir algo que se llama amor, ¿verdad? Amor eterno. Como escuchas la palabra, inclusive hay una canción. Entonces, este amor lleva a dos personas libres, ¿sí? A dos personas que se quieren, no que se aman, y va más allá de un amor efímero y quieren concretarlo con el sello del matrimonio. Es decir, el matrimonio es la unión indisoluble que se va a dar para toda la vida. Y la pregunta es, ¿quién se casan o quiénes se casan? Porque cuando hablamos de matrimonio religioso, ¿sí? La pregunta es, ¿quién los casa o quiénes se casan?
¿sí? Ya, ¿qué más? El cura, ojo acá, ¿sí? Cuando dicen el cura, el sacerdote y demás, no, jóvenes. El que o los que se casan son los novios, ¿sí? Que van a decidir libre, con su propia voluntad, con ese amor que tienen y sobre todo que sea para toda su vida. Los novios son los que se casan. El sacerdote, los testigos y lo demás son espectadores del rito religioso y viceversa del rito civil. ¿Se me deja entender? ¿Se entiende hasta acá, jóvenes? ¿Sí? Ah, sí, ¿se entiende hasta acá? ¿Sí? Del 1 al 10, ¿cuánto entiendes? A ver, te leo, del 1 al 10, ¿cuánto entiendes? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a ver, te leo. Excelente. Así es. Ahorita voy a explicar esa parte, ahorita voy a explicar esa parte, ¿sí? Muy buena, Ricardo, muy buena, muy buena. Ahorita voy a explicar esa parte. Dice Hernán 1%. ¿Por qué 1% se entiende, Hernán? ¿O has querido decir 10? ¿Mm? A ver, te leo, explícame. Hasta acá, del 1 al 10, ¿cuánto entiendes? Hernán me ha puesto 0,1. ¿Por qué, Hernán? A ver, te leo. ¿Por qué 0,1? ¿Ah? Estoy diciendo, hasta acá, ¿se entiende? ¿C1 estás? ¿Cómo C1 estás? No entiendo. Ah, explícate. A ver, Dan. Yo digo, hasta acá, ¿se entiende? Y tú me has puesto C1. A ver, te leo, ¿qué no entiendes? Para explicarte mejor o para explicarle mejor. A ver, lo leo. No se olviden de compartir su like, por favor, jóvenes, a sus familiares y demás, para que crezca esta comunidad de la Pierre Ribeiro, que somos las mejores, o somos los mejores dictando virtualmente, ¿sí? Entonces, hasta que Hernán me dé la justificación, seguimos. La palabra, ¿sí? Escucha bien, matrimonio, viene del vocablo del latín, o viene del latín, ¿sí? Del idioma latín, ¿sí? Que significa matrimonio, matrimonio, la cual proviene de matren, que significa madre, matren, ¿sí? Y monio, calidad de, por lo cual el matrimonio tiene un origen similar a patrimonio, ¿sí? Formado de pater, que padre, y eso fijo monio, ¿verdad? Patrimonio. ¿Qué eficacia? ¿Qué significa? Significa que el matrimonio es este comienzo, profe, disculpe. Ah, ya, excelente, excelente. Ahora sí te entendí. Excelente. Entonces, vuelvo a repetir, y te lo pongo acá. La palabra matrimonio viene del latín, ¿sí? Matrimonio, que significa matren, madre, y monium, calidad de. Por lo cual, el que se casa o los que se casan son los novios, en primer lugar. Segundo, se casan libre, se casan conscientemente, se casan voluntad de hecho. ¿Qué significa voluntad de hecho? Que ellos desean casarse y sobre todo, escucha bien, por amor. ¿Sí? Dicho eso, ahora sí explicamos. Como dice ahí, el matrimonio es la alianza por la que el varón y la mujer constituye entre sí un consorcio de toda la vida. Ojo, si tú ves acá la palabrita que está ahí, ¿sí? Te lo voy a poner más en negrito, varón y mujer, no te pongo hombre y mujer.
¿Por qué? A ver quién me responde, ¿por qué no pongo hombre y mujer? A ver, sí, eso sucede más que todo en los países árabes, ¿sí? O de Oriente, ¿verdad? Que de 12, 13 años ofrecen a sus hijas al mejor postor, ¿verdad? Sí, y hasta el día de hoy se dan, ¿verdad? Sí. Entonces, la pregunta es, excelente, excelente, chicos. ¿Por qué te pongo varón y mujer? ¿Y por qué te he dicho varón y mujer? Y no hombre y mujer. ¿Quién me dice la respuesta? A ver, los leo. ¿Quién me dice la respuesta? ¿Por qué se dice varón y mujer y no hombre y mujer? Ya, excelente, Diego. Más que toda la raza es, se dice a todo en general, ¿no? A todos los humanos. Hombre se distingue entre varón y mujer. Cuando te escuches, hombre y mujer, está mal dicho. Siempre corregir, dice, no, no es hombre. Hombre significa varón y mujer. Varón y mujer, ahí sí hay una diferencia o un sello distintivo que separan uno del otro, ¿verdad? Pero si tú dices hombre y mujer, estás redundando que es lo mismo, ¿sí? Que es lo mismo, que todos, el hombre, el varón y la mujer están dentro de hombre, ¿verdad? ¿Me dejo entender? ¿Mm? Excelente. Es por eso que es bueno aclarar este punto. Por lo cual, constituye que entre ambos un consorcio para toda la vida. ¿Qué significa un consorcio? Una unión legítima, una unión bendecida. Si es en el ámbito religioso, lógicamente, ¿no? Y si en el ámbito civil, reconocida por el Estado, es decir, en nuestro país, el Estado peruano. En otros países, de acuerdo a la bandera o nacionalidad que deseas casarte, ¿verdad? A su vez, ordenado por su misma índole natural, al bien de los cónyuges, ¿sí? Al bien de los cónyuges. Cuando hablamos de cónyuges, significa que son los novios, ¿sí? O los futuros esposos. ¿Mejor entender? Sí, pero ya eso después, hoy te explico, ¿sí? Elvis, después explico esa, que cuando se casan y se separan, ¿sí? Entonces, la pregunta del millón es, si estos novios o futuros esposos se casan, la pregunta, como dice Elvis, ¿es para toda la vida? Sí. ¿Y por qué viene la separación? ¿Mm? Si es cónyuges, esposos o novios, ¿viene a ser lo mismo? Sí, Hernán. Excelente. Se supone que, ¿qué dice acá? Se supone que es para toda la vida. Sí. Y hoy por hoy, la pregunta, ¿por qué se casan y se divorcian a los 2 meses, 3 meses y demás? La pregunta millón, ¿es verdaderamente que se han conocido en su totalidad? ¿O solamente es un gusto que han tenido y en ese gusto ha desaparecido todo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Mm? Porque se acaba el amor. La pregunta es, ¿verdaderamente ha habido amor en ese matrimonio, en esa unión, o solamente ha sido gusto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿O solamente ha sido gusto, simpatía, atracción? ¿Mm? Fue momentáneo, ¿verdad? Muy bien. Es por ello que vuelvo a repetir, existen etapas: enamoramiento, noviazgo y matrimonio. En el matrimonio sella todo lo anterior, sella esa etapa culme que se va a dar en esa transición del enamoramiento, del noviazgo y lo cierran con el matrimonio. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Excelente. Entonces, la pregunta del millón es, la pregunta del millón, ¿y estos matrimonios que ya son dados por hecho y se separan,
¿Por qué se separan? ¿Mm? ¿A qué se debe? A ver, ¿a qué se debe? ¿Mm? A ver, lo leo, lo leo. Por falta de convención, por mala convivencia, por falta de economía. Ya, está bien. ¿Sabe por qué se separan jóvenes? La gran mayoría se separa porque no se conocen. En el proceso de enamoramiento, en el proceso de noviazgo. Y tiene que existir para un matrimonio verdadero, ¿sí? Las tres D. Acuérdese en algo, acuérdate algo para toda tu vida. Tiene que existir las tres D. ¿Cuáles son? En primer lugar, Dios, diálogo, detalles. Para que tu futuro matrimonio o tu futura familia no se caiga. Dios siempre presente. Detalles desde el primer día que conociste como enamorado o enamorada. Y diálogo, así como el primer día que te quedabas 1, 2, 3, 4 de la mañana conversando y demás. Si tienes esas tres D, tu matrimonio o el futuro matrimonio de ustedes está garantizado, ¿sí? Pero si deja de ocurrir las tres D, ese matrimonio lastimosamente va a dejar de existir. Es por ello que hoy en día los matrimonios son fugaces y solamente buscan que lo económico. La pregunta es, ¿lo económico es lo importante? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? No. Ahorita, o hace poco, que venía de dictar de otra academia, le hice la misma propuesta, la pregunta a otros jóvenes y me decían, profesor, la plata es todo. Qué hermoso es tener la vida de la esposa de Cristiano Ronaldo o la esposa de Messi, de Antonella y de Georgina. Y el debate fue, ¿tú crees que es hermoso ser hostigado, hostigada siempre, que no puedes salir como cualquier persona a la calle ni tomarte un café porque de frente vienen y te buscan, que sepan tu vida, tus escándalos y todo lo demás? La pregunta le dije, ¿ustedes creen que esas personas que son famosas duermen tranquilamente, así como nosotros que dormimos, que no somos conocidos? Y te vuelvo a repetir, ¿ustedes creen que estos famosos, los famosos que conocemos, duermen tranquilamente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Así es. Muy bien. Todas las personas tienen sus problemas, ¿verdad? No hay persona perfecta. Y ese es el punto, jóvenes. Si nosotros nos conocemos como somos y decimos a la otra persona cómo somos, tiene que respetar, tiene que tolerar. Imagínate que si tú conoces a la futura esposa tuya, a la futura novia, a la futura enamorada, que es amiguera, que es reilona, le gusta los chocolates, le gusta el cine, no significa que cuando sea enamorada tuya le restringas todo. Digas, no, no esto, no es. La restricción es mala. Viceversa, si una chica conoce a un chico que le gusta el fútbol, que le gusta ir al estadio, que le gusta jugar su PlayStation, cuando sea enamorada, no hagas esto. Eso no va. El no escucha bien y que te ayude para toda tu vida. El no
significa nuevas oportunidades que se tienen que dar, ¿sí? Entonces, si a la persona le gusta el PlayStation, ¿yo qué tengo que hacer? A ver, enséñame a jugar y ¿le va a agradar más? Sí. Si a la persona le gusta ir al estadio, ¿vamos al estadio? Si a la otra persona le gusta bailar y yo no sé, ¿me enseñas a bailar? ¿Me dejo entender? Me hago parte de, pero no salgo de. ¿Se me entiende, chicos? ¿Sí? ¿Se me comprende? Hasta acá, ¿dudas, inquietudes? ¿Por qué? Porque hoy en día dice, ah, ya, porque es mi enamorado, es mi enamorada, le tengo que restringir todo. No es así. Cuando uno se casa, no significa pierde su libertad, no. Al contrario, esa libertad permanece y por eso hay un diálogo de, oye, si yo sé que estoy casada con una persona que me ama y así esté con su celular, no le dice con quién hablas, porque sé que me guardan un respeto y viceversa. Si yo no estoy con esa persona, le tengo que guardar ese respeto a esa persona. Así no esté, porque eso se llama amor, ¿sí? Y eso viene acá. Fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados, ¿verdad? Tanto el estado matrimonial como la manera de entrar en este estado son que esencialmente iguales para el cristiano y para el que no lo es, ¿sí? Entonces, como dice acá, básicamente, si conoces a la otra persona, tienes el poder de, ¿qué? Hacerle feliz o de que se harte de ti. Más que el poder, más que el poder, gracias por decirlo, María, más que el poder, es que tú te entregues verdaderamente a la otra persona. Si te ríes con él. Si te enojas con él. Si lloras, lloras con él. ¿Sí? Con él, no de él. ¿Sí? No te ríes, nunca te rías de él. ¿Sí? Ríete con él. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Nunca te enojes de él o de ella. Enójate con él o con ella. ¿Me dejo entender? Mira cómo va a cambiar la figura, ¿sí? Es como, el matrimonio es como la moneda. ¿La moneda cuántas caras tiene? ¿Cuántas caras tiene la moneda? Dos. Y la pregunta es, hay un lado que es chévere, que es hermoso, que es bonito, y cuando volteas hay otro lado que no es bonito, que es oscuro y demás. Así es el matrimonio. No todo es felicidad, pero cuando es tristeza, hay que voltear la cara de la moneda. En su facto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida es de momentos y la vida hay que vivirla agradablemente bien, ser feliz en donde nos toca hoy mismo, ¿verdad? ¿Me dejo entender? ¿Se entiende, jóvenes? Excelente. Entonces, para los cristianos, la manera de entrar en el estado matrimonial, que es esencialmente igual a la de los demás hombres, constituye que un sacramento. Por lo tanto, en la iglesia, quien ha de regular la forma concreta de qué? De contraer matrimonio, los cristianos, y solo a ella compete la determinación de los obstáculos para contraerlo o la manera de renovarlos. Es decir, si tú quieres casarte por la iglesia, tienes que seguir unos ritos. El primer rito, ser soltero o soltera. Segundo rito o segundo requisito, no estar impedido para hacerlo. Tercer requisito o rito, ir voluntariamente. Y cuarto requisito, que no seas obligado por nadie. Inclusive, ustedes han visto que en pleno casamiento, el sacerdote le dice, ¿aceptas a X fulano o X fulana por esposa? Y
el varón se queda callado y huye, o viceversa. Le preguntan a la novia, ¿aceptas a fulano de tal? Y la novia corre. Y la pregunta es, ¿por qué corre? ¿Por qué huye? ¿Y por qué lo deja, como usted dice, plantados en el altar? ¿Por qué? ¿A qué se debe, jóvenes? A ver, lo leo. ¿Por qué? ¿Ah? ¿No se quiere casar? ¿Por qué? Le da miedo el compromiso. Ya, como dice acá Roger, si le da miedo el compromiso, ¿y por qué no esperó, por qué no esperó más tiempo? ¿O por qué no terminó con esa persona? ¿Mm? No está segura, ni se... Vuelvo a repetir, como dice Elías, si no está seguro o segura, ¿por qué se quiso casar? ¿Mm? ¿Sabe por qué sucede eso? La pregunta mía es, ¿verdaderamente amaba a esa persona? Ese es el detalle. ¿Verdaderamente quería compartir toda su vida con esa persona? Así es, no, ¿sí? Y uno mismo tiene que ser sincero, uno primero y luego con la otra persona. Si tú ves que en ese lapso del transcurrir de la vida, antes de casarte, ves que esa unión, esa formalización es productivo, para adelante. Pero si ves que esa unión, esa formulación es dañina, así te duela antes de que siga alargándose y la otra persona se ilusione, ¿sí? Para evitar mejor eso, decirle, sabes, no somos compatibles, hemos avanzado, pero debe de avanzar, vemos que estamos igual, por lo cual es preferible darnos un tiempo o cortar la relación. Lógicamente que ambos van a sufrir, van a llorar, pero si verdaderamente hay amor, el mismo amor va a ser más fuerte, ¿sí? Y ve que es el derecho natural en el matrimonio, no afectan solo al matrimonio de los cristianos, no es a ellos a quienes se dirigen directamente, tienen valor, ¿sí? Universal. Afecta igualmente a todo matrimonio de cristianos o no. ¿Y por qué te digo eso? La B, es decir, una vez, ahí dice, profesor, una pregunta, ¿cuántos, dice qué? Balotas son en total? ¿Cómo balotas? ¿A qué te refieres balotas? ¿A qué te refieres balotas? ¿Ah? A temas. Uf, hasta el anual, hasta diciembre. Son muchísimos. ¿Por qué? ¿Por qué, Maisel? ¿A qué se debe tu pregunta? ¿Que está mal el tema? ¿No te gusta? ¿Muy difícil? ¿Muy fácil? ¿Cómo lo ves el tema? ¿Mm? No te preocupes, necesariamente va a entrar preguntas que vamos a ver. Así que tranquila nomás, no hay problema. ¿Sí? Así es. Entonces, vuelvo a repetir. Si antes del matrimonio se da o se hace la opción de, formidable. Pero luego del matrimonio ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? ¿Y por qué te digo eso? Porque después vienen los hijos. Y los hijos que somos nosotros, o ustedes también, nosotros, la pregunta es, ¿qué culpa tenemos nosotros? La pregunta es, ¿qué culpa tiene Famagul? ¿Sí? Ese detalle. ¿Qué culpa tenemos? Entonces, hay que pensar muy bien, porque de un matrimonio no generado con amor, vemos que después de 10, 15, 20, 30 años de matrimonio, los padres se separan
Sí, me voy con uno, me voy con otro. Pero los que sufren o los que sufrimos, ¿quiénes somos? Los hijos, ¿verdad? Es por ello que hay que saber pensar y decidir, ¿sí? Y en esa decisión estamos todos nosotros. ¿Se me entiende? Por lo cual, entonces, ¿el matrimonio qué es? ¿Sí? ¿Qué es? La pregunta es, ¿forma una comunidad indivisible de vida? ¿Es la unión marital? Sí. ¿Qué más? ¿De un hombre y una mujer? ¿Sería de un hombre y una mujer? No, sería de una, ¿de qué? De un varón y una mujer, ¿verdad? Entre personas legítimas, así, ¿verdad? Entonces, la esencia del matrimonio, ¿sí? Cuando hablamos de la esencia del matrimonio, infacto S, ¿sí? Y infiere. Cuando hablamos de infacto S, el vínculo es permanente y el infiere es el sacramento cristiano. La pregunta es, profesor, no entiendo esta parte. Es fácil, jóvenes. Cuando decimos que el matrimonio, ojo, existe dos tipos de matrimonio, pero de los dos, ¿cuál es el más importante? Es el religioso. Porque dice ahí, inferi, ¿verdad? Y el otro es infacto S. Infacto S, infacto inferi. En palabras sencillas, cuando el sacerdote une a los novios, les une un sacramento. Ese sacramento es igual una alianza. ¿Entre quién? ¿Entre el sacerdote y los novios? No, entre Dios y los futuros esposos. Infiere, porque significa que ese sacramento va a inferir en ese matrimonio. Por lo cual, ese matrimonio más adelante, ¿cómo se llama? Que va a ser otro tema. ¿Cómo se llama? Se llama familia, ¿sí? Y la familia es la base de la sociedad. Mira qué interesante. Es por ello que en el matrimonio religioso se hace el rito, ¿sí? En cambio, en un matrimonio civil es más sencillo, es más rutinario y sobre todo no hay rito. Sí, hay casamiento, pero no hay bendición. Sí, hay un derecho civil, pero no hay un infacto S, no hay una forma de. Y lógicamente que el civil te ayuda para qué? Para que en la sociedad te diga, ah, soy casado o casada. ¿Me dejo entender? Pero en cambio, el religioso, aparte de que es casada o casado, tienes la bendición de Dios. ¿Sí? Mira la diferencia. Y como te digo, y más aún, o mejor dicho, si usas las 3D, primer presente, Dios, segundo presente, diálogo, tercer presente, detalles, el matrimonio siempre va a estar hacia arriba. Pero si te falta esos tres, o uno de los tres, va a bajar y va a desaparecer. ¿Se me entiende? Excelente. Entonces, institución, matrimonio. El matrimonio natural no es una invención humana, sino que ha sido instituida por Dios, ¿verdad? Y en el relato de Génesis, esta institución aparece relacionada estrechamente con la misma creación del hombre, ¿verdad? Dios creó a Adán para que sea feliz. Y en esa felicidad hizo que todo este mundo, que es hermoso, lo ejecute a su libre albedrío. Y de su costilla salió Eva, ¿verdad? Entonces, a ver qué dice acá. Profesor, pero el matrimonio civil
no es el más importante debido a la propiedad y derecho del otro para ayuda de, ¿qué has dicho? Eso es lo que decimos. Vuelvo a repetir, en el civil, el matrimonio civil te da un qué, un qué, un nombre, ¿sí? Eh, María de Gutiérrez, ¿me dejo entender? Maíxa de López, sí, te da esa referencia, ¿sí? Como esposa de, te da esa referencia para que también seas parte de esos bienes. Sí, es correcto, pero la pregunta del millón es, ponemos a la balanza los bienes, el de, y tenemos la bendición de Dios. Tienes que poner, ¿cuál pesa más? ¿Los bienes, la economía o una bendición de Dios que siempre va a estar contigo, presente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué dices tú, Ruth? ¿Mm? ¿Qué dicen? Entonces, ¿me dejo entender? Sí, lo que dices es cierto. En el matrimonio civil, por eso es civil, tiene, se puede decir, el sello característico de. Y ese de te lleva a que la persona que está casada o casado compartan los bienes, sean uno solo, sí, pero también de compartir, de ayudar. Pero la pregunta es, las personas que lo hacemos, porque todo matrimonio sucede, pero la pregunta es, ¿el ser humano solo puede? ¿Podemos solo? ¿O qué necesitamos? ¿Qué dicen ustedes? Necesitamos la ayuda de Dios. Por ello, en primer lugar es el matrimonio civil. Segundo lugar, el matrimonio religioso. Religioso. Ya, yo me casé civilmente, tengo el D. ¿Pero qué me falta? Solos no podemos. Tenemos que buscar una ayuda, Dios. Y ahí recién el verdadero matrimonio sale a flote. Dios, diálogo, detalles. Nunca se olviden. ¿Sí? Hasta acá, chicos, jóvenes. ¿Se entiende? ¿Dudas, inquietudes? Los leo, los leo. ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, del 1 al 10, ¿cuánto entiendes? Del 1 al 10, por favor, ayúdanos a seguir que crezca esta comunidad de Pierre Ribeiro con su like, ¿sí? Del 1 al 10, ¿cuánto entiendes? Excelente, excelente. Mío, excelente, chicos. Gracias por decirlo. Entonces, mira acá lo que dijo su compañera Ruth. Propiedades del matrimonio. El amor de los esposos exige por sí misma naturaleza la unidad y la indisolubilidad. La pregunta del mío es, y acá me detengo un poquito, de esos matrimonios, civil y religioso, ¿cuál te puedes divorciar y cuál no? Ustedes mismos llegan a la respuesta. ¿En qué matrimonio te puedes divorciar y en qué no? ¿Qué es CSC? La Iglesia Católica, ¿sí? Catolicismo de Iglesia Católica. La pregunta es, ¿de cuál te puedes divorciar y de cuál no? Civil. ¿Por qué civil? ¿Por qué civil? ¿La iglesia no lo permite? No, 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 no. La pregunta es, ¿por qué civil? Porque civil, ¿quién te casa? ¿Quién te casa? ¿Quién te casa? Otro igual que yo, que tú, que ella. Otro ser humano, ¿cierto? En cambio, en el religioso, ¿quién te casa? ¿Quién te casa? El sacerdote, profesor. No. El que te bendice por medio del sacerdote, ¿quién es? Dios. Muy bien, Dios. ¿Y quién te casa? ¿Sí? Dios. ¿A quiénes? A los futuros
esposos. Entonces, tú sí te puedes divorciar por lo civil, pero jamás te puedes divorciar de Dios. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se me entiende a lo que llevo? ¿Sí? Entonces, miren jóvenes, miren acá. De estos dos matrimonios, ¿cuál tiene más peso? ¿Civil o religioso? Creo que ya el chiste se cuenta solo, ¿no? La historia se cuenta solo. ¿Cuál tiene más peso? El religioso. Por ello, no es que el sacerdote de la iglesia no te impide, no. Sino tú no te puedes ya divorciar de Dios. Porque ¿quién te echó la bendición? Por medio del sacerdote, Dios mismo. Dios mismo está presente en esa unión. Sí, no lo veo. Eso se llama fe. Cuando una persona se casa, aparte de amor, de cariño, de afecto, de libertad, fe. Porque yo sé que con esa persona voy a ser feliz. Fe es igual a felicidad. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, jóvenes, dicho eso, pasamos a las preguntas de rigor. ¿Sí? Entonces, uno, en la unión entre dos personas se trata, ¿sí? De un hombre y una mujer, o dos personas del mismo sexo. ¿Cuáles son? ¿Sí? A ver, creo. ¿Mm? ¿Cuáles son? Dos, firmeza y constancia de los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Tres, ¿qué es el matrimonio? Cuatro, ¿cuál es el signo visible de la fidelidad matrimonial? ¿Sí? Y acá sería, bueno, ¿verdad? A ver, su respuesta, jóvenes. A ver, 2B, B, 1A, 1A, 2B, 3C, 4A. A ver, me dice si está bien o no. Y su respuesta es 1A, matrimonio, 2B, fidelidad, 3C y 4A, ¿verdad? Los anillos, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar acá. Se trata, y acá es, bueno. Y pasamos a las últimas cuatro. ¿Cómo se realiza el sacramento del matrimonio? 6. El matrimonio es tanto una alianza grupal como individual. 7. ¿Cuál es la raíz de la palabra matrimonio? Y 8. ¿Qué es el vínculo conyugal? A ver sus respuestas. ¿Mm? ¿Mm? A ver sus respuestas. 5E, 6D, 7B, 8C. 1E, 2D, 7D y 8C. A ver, si sus respuestas son así, a ver, jovencitos, y después me dicen cómo ha respondido. 5E, 6D, 7D y 8C. Honestamente, jóvenes, de las 8, ¿cuántas has hecho bien? ¿Sí? ¿Cuántas has hecho bien? De las 8. ¿Mm? A ver, te leo. 5 de 8, todas bien, excelente. 6, 7 de 8, 6 de 8, 6 de 8, 7 de 8, 8 de 8, excelente. 8 de 8, fallé una, 7 de 8, excelente. Excelente, jóvenes. Se nota que les gusta mucho el curso. Le doy gracias a Dios que te guste todos los martes como hoy el curso de cívica. Ya mañana nos veremos a partir de las 3 en el curso de economía y más tarde, también mañana, a partir de las 7, el curso de geografía. Muchas gracias, jóvenes, por estar en el otro lado de la pantalla y nuevamente se despide, ¿sí?
Con alegría, el profesor Jorge Sánchez, y conmigo sea hasta la siguiente. Bueno, jovencitos, ha sido un gusto, y conmigo sea hasta la siguiente. ¿Sí? Y por favor, ayuden que en la P. Ribeiro, esta comunidad de profesores que sigamos virtualmente, que somos los mejores, crezca. Nos vemos jóvenes, a cuidarse. ¡Chau!